Listo, ahora sí. Bueno, gente, vamos a ver que se vaya conectando la gente. Realmente la información que hoy se va a compartir, gente, es información de mucho valor y realmente les puede poner sobre el radar futuras oportunidades que mediante esta modalidad también se pueden presentar. Ahí, Ahora sí. entonces, viejo Manuel, hey, muchachos, vean, aquí está el viejo Manuel. Se los presento a todos para que no lo conozcan. Y viejo Manuel, ¿cómo estamos? ¿Bien o no? ¿Qué más, Dani? ¿Cómo vamos? Excelente, parce. ¿Usted qué? ¿Cómo va todo? Todo bien, todo bien. Aquí por la costa estos días, bueno, un poquito de calor, pero de resto todo bien. Qué belleza, qué belleza. Muy bueno, parce. Me alegro mucho. Ay, sí, sí. Bueno, muchachos, véanlo. Aquí está Manuel. Yo siempre había escuchado sobre airdrops, siempre había escuchado en foros gente que ganara, pero nunca había conocido, o por lo menos no distinguía a alguien que realmente ha jugado y por eso me pareció tan valioso. Pero antes obviamente de entrar en detalle sobre el tema de airdrop, a mí también me parece muy valioso pues que ustedes conozcan el background de Manuel. O sea, primero que todo, cómo empezó en cripto, por ejemplo, qué lo llevó, por ejemplo, o a las inversiones, que supongo que pudo haber empezado con otras modalidades y posiblemente llegó al cripto después. Entonces sí sería muy chévere como escuchar esos primeros sensación, que es una disyuntiva que se enfrenta a todo y que esto le genera tensión. Sí, sí, parce. Bueno, es parte, cosas de la vida, ¿no? Cosas de la vida que se le van poniendo a uno enfrente y bueno, poco a poco va uno intuyendo todo eso. Parce, inicialmente, yo antes metido en todo el cuento de desarrollo personal, en todo el cuento de fitness un poco, de ejercicio. Las personas que yo... Epa, ahora sí, parce, ahora sí te veo full. Listo. Entonces, viejo Manuel, yo le decía que el tema de las DeFi a mí me parece muy disruptivo, porque realmente va al punto sensible de lo que le da sustento al Estado, a muchas instituciones. ¿Usted cómo descubre las DeFi? O sea, cuando usted lo ve su primera vez, ¿cuál es como su No, no, respecto a eso? La primera vez que lo vio. en definitiva, usted acaba de decir la palabra, parce, disruptivo, es algo totalmente disruptivo. Incluso da la casualidad que hoy venía yo en la moto manejando y me llegó un pensamiento, y es que gracias a las DeFi hoy tenemos una alternativa, parce, a todo este sistema económico tradicional que ha existido por siempre, ¿cierto? Entonces nuestros padres, nuestros abuelos ni siquiera tuvieron esa oportunidad de al menos elegir entre esto o lo otro, ¿cierto? Y muchas personas, digamos, que estamos en cripto, que estamos en blockchain, muchos se alcanzan a atrever a decir que pues vamos a eliminar al sistema tradicional. Y yo personalmente no creo que eso vaya a suceder. Para mí debe haber una coexistencia entre ambos. Obviamente ya vamos a tener una alternativa muchísimo mejor, que es descentralizada, donde vamos a ser pues mucho más autónomos. Y es algo totalmente disruptivo. Obviamente por tal razón, para muchas personas es, pues, primero que todo complejo, ¿cierto? Esta tecnología es una de sus desventajas y es que es algo complejo al inicio, pero a medida que vayamos brindando educación y que sigamos aumentando la adopción poco a poco, bueno, y el desarrollo también, que es parte fundamental, pues vamos a ir adquiriendo adopción y todos van a empezar a ver las grandes bondades de cripto, blockchain y de DeFi específicamente. Pero, bueno, viejo Manuel, antes de que entremos en detalle del airdrop, le voy a hacer una pregunta obligada. Pregunta obligada. ¿Ha sido estafado en este mundo? O sea, cuando su primer contacto o ha tenido una mala experiencia, ¿cómo fue esa parte? Porque creo que un gran grueso de los que estamos acá empezamos con una mala experiencia. Entonces quisiera saber. Listo, Paz. Sí, sí, mi historia es muy particular. Mi historia es muy particular porque la mayoría con los que yo comparto, o así como usted me dice, iniciamos por una pirámide, por ejemplo, o por una estafa. En mi caso no fue así. Y por eso es que yo en mis redes y con mis alumnos y con todo hago tanto énfasis en la educación, parce. Para mí la educación, invertir en mí ha sido clave y es lo que me ha permitido acelerar mi proceso por mucho, porque a pesar de que yo llevo muy poco en cripto, llevo casi 2 años, pues incluso gente que lleva más tiempo, pues tengo en teoría conocimientos más avanzados, ¿cierto? En ciertas cosas. Y por lo mismo lo que usted dice, con respecto a estafas, nunca, ni una sola.
ni una sola. Entonces, parce, eso ha sido gracias a los cursos, porque yo lo primero que hice, parce, fue un curso, pum, $100 el primero. Y ya a partir de ahí invertí mis primeros dólares. Y lo segundo que hice, otro curso de más valor. Y parce, pues es que en solo cursos, educación y libros va, va muchísimo capital. Entonces, digamos que eso para mí es la clave y es lo que nos permite, en definitiva, acortar la curva de aprendizaje y evitar este tipo de cosas. Ahora, por ejemplo, con lo de Luna, que yo sí me había afectado, pues, parce, yo creo que fuimos muchos, pero estafas directamente, yo qué sé, una pirámide, un contrato scam o que me vacíen la wallet, nunca me ha sucedido. Ok. Bueno, eso se lo pregunto yo, Juan Manuel, porque yo creo que usted hace parte de un porcentaje muy minúsculo de la gente que entra a este mundo. Ahora, también es cierto que hay como una nueva generación, o sea, ya no se ve ese mensaje facilista que era como la constante en años anteriores. Bueno, cuando yo empecé en 2017 en esto, que yo Claro. empecé en Bitcoin, el mensaje de todo el mundo era, esto todo el mundo lo puede hacer, esto es fácil. ¿Sí me entiendes? El discurso era otro. Entonces creo que sí se está viendo un, una narrativa diferente. Ya la gente está entendiendo que el trading es un oficio, o las inversiones como tal, sea en DeFi, lo que sea, que es un trabajo como cualquier otro, y usted lo está demostrando que con el proceso y con las personas adecuadas sobre todo, Ujú. ni siquiera es pagar un curso. A veces, yo te lo digo porque yo pagué más de 2, 3 cursos y los 2, 3 cursos fueron scam, completa basura. Claro. También, también existen, claro, y ahí está, digamos que en esa parte yo corrí con suerte, porque, digamos, mi primer mentor era alguien muy serio que en definitiva, pues sí aportaba muchísimo valor y que su propósito en definitiva era formarlo a uno de forma adecuada y consciente. Y parce, lo que usted dice con respecto a los formadores hoy en día, sí, la narrativa es totalmente diferente y ya hoy en día, pues la gran mayoría, todavía no faltan, pero la gran mayoría tratan de mostrar esa conciencia que se debe tener en este ecosistema, ya sea en trading, en DeFi o en lo que En todo sea. este mundillo de las inversiones. Eh, Listo, bueno, aquí Paula nos pregunta de que si ya hablaron de cómo se puede ganar dinero solo invirtiendo tiempo. Bueno, ya ahí vamos a entrar en ese tema. Vamos a entrar en ese tema. Regálame un segundito ahí. Un segundo. Bueno, entonces, vamos a entrar al tema puntual, al tema que a todos les interesa, ¿cierto? Para los que no sepan, Sí, sí, sí. díganlo en sus palabras, en palabras comunes, ¿qué es un network? Para la gente que no sepa, que no sepa, pues que esté perdida, porque hay mucha gente que no Claro. entiende bien el concepto técnico. Sí, 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 en definitiva, pues la idea es que sea todo en palabras muy simples y airdrop lo que traduce es lanzamiento aéreo y lo que simplemente hacen es un repartimiento de tokens a los usuarios de cierto protocolo o de cierta blockchain. Eso es un airdrop. Ok, perfecto. Manuel, una pregunta. ¿Cuándo fue como, cuánto tiempo usted lleva utilizando esos protocolos descentralizados? O sea, ¿cuál fue el primero? ¿Cuál fue, o quién, cómo los identificó? Si me puede contar un poco. Parce, o sea, la primera vez que yo interactué con DeFi fue aproximadamente en septiembre, sí, septiembre, agosto del año pasado, aproximadamente. El primer acercamiento fue con el Quillo, que incluso lo veo por acá. El Quillo es como de mis mentores full de DeFi, parce, y lo que hice fue maciarme todos los cursos que hay gratis de él en YouTube. Y de esa forma fue como me eduqué primeramente en DeFi, y el primer protocolo con el que interactué fue con PancakeSwap de la Binance Smart Chain. Oh, Ahí fue donde hice mis primeros pools y ya fui como escalando pues y averiguando y educándome más. perfecto. Bueno, Manuel, y entonces, ¿cómo usted se da cuenta del tema de Arbitrum, de ese airdrop? ¿Fue una simple casualidad? ¿Usted no lo hacía con esa intención? ¿O usted simplemente interactuó con Arbitrum? Porque yo me acuerdo que cuando Arbitrum subió de valor total bloqueado de una forma abrupta, yo me acuerdo que yo le escribí a Ujú. usted, hey, Manuel, esa vaina como de 120 millones de valor total bloqueado a 1.000 millones, a un Ajá, 3. Y decía, "Ay, pero eso es tan raro", o sea, yo pues como que aún no tenía que podía pasar y se me hacía raro, porque como en cripto veníamos de FTX, de Luna, y yo decía, eso está raro. claro. Entonces como que dije, voy a tener árbitro ahí como mirándolo, no interactué ni nada. ¿Usted no sé, o sea, fue casualidad, fue planeado?
fue el tema del airdrop. No, no, parce, o sea, todo fue, personalmente este airdrop no lo busqué, o sea, fue una casualidad por ser usuario del ecosistema, por ser usuario de la blockchain. Entonces, yo inicialmente en lo que es noviembre, diciembre, yo mis pools de liquidez los manejaba en la red de Polygon, en Uniswap B3, ¿cierto? Liquidez concentrada. Y en enero tomo la decisión al ver ese aumento de TVL, de valor bloqueado en la blockchain de Arbitrum. Para los que no saben, TVL es cuánta plata hay bloqueada en una blockchain, y entre más plata haya bloqueada, pues más seguro es, y en teoría más rentabilidad podríamos obtener de nuestros pools de liquidez. Entonces, al ver yo ese aumento que usted lo acaba de decir, yo simplemente me interesé y monté mi primer pool en enero con una cuenta. A partir de ahí vi que las rentabilidades eran mucho, mucho, mucho mejores que en Polygon, pero había una condición, y era que, digamos, las comisiones eran un poquitico más elevadas. Entonces, para lo que eran capitales un poco más pequeños, por ejemplo, 50, $100, que es con lo que uno inicia normalmente, ¿cierto? Pues digamos que las comisiones la rentabilidad que uno obtenía se podría ir pagando fees. Entonces yo analicé eso, entré y no esperaba nada, ¿cierto? Se rumoreaba demasiado lo del airdrop. Ya después monté otros dos pools con otras dos cuentas, y finalmente de esas tres cuentas que tenía con pools en Arbitrum, dos salieron elegidas con el airdrop. Una con 625 tokens y la otra con 875 tokens. Pero fue totalmente, o sea, fue sin buscarlo. O sea, fue simplemente trabajo honesto. Usted le gustaba la red de Arbitrum, interactuó con ella, vio buenos resultados y simplemente ocurrió. O sea, no fue... Claro, claro. Es más, parce, te cuento ahí una anécdota personal. Hace como aproximadamente 2 meses, hubo una compañera que me invitó como para empezar a interactuar con Arbitrum, para poder como cazar este airdrop, ¿cierto? Que es lo que normalmente uno hace, ¿cierto? Cuando empieza el rumor sobre airdrops, cuando una blockchain o un protocolo confirma un airdrop, lo que uno hace es ir a cumplir ciertas tareas específicas para que uno probablemente pueda salir elegible y pues se pueda llevar el airdrop, ¿cierto? Entonces una compañera me invitó en su momento, me dijo que había que invertir $200 con una persona que sabía bastante bien las tareas que había que realizar y demás, ¿cierto? En ese momento yo, por cosas de la vida, no pude invertir esos $200, ¿cierto? Entonces yo seguí normal con mis pools, ella sí lo hizo y toda la vaina. Resulta que cuando en el momento que se confirma el airdrop, yo le hablo a ella y le digo, mira, ya está confirmado el airdrop, si la lista elegida. Entonces ella me dice que no. Cuando me da por revisar mis cuentas, pues como la principal, la más grande mía, esa no salió elegida. Entonces yo como, bueno, qué vaina. Al rato me da por revisar las otras dos, como por descarte, cuando da la casualidad que esas fueron las que salieron elegidas. Entonces, parce, eso fue una sorpresa increíble. Y ya pues ella y yo hablando, pues finalmente llegamos a la conclusión de que así debería ser, ¿cierto? Mucha gente ingresa a estos protocolos, a estas blockchains, simplemente a cumplir las tareas, depositan ahí un pequeño capital y ya creen que eso es suficiente para ganarse un airdrop. Pero muchas veces no es solo eso, son o sea, las personas que hacen los airdrops no son bobos, ¿sí? Ellos ya saben que hay farmers de airdrops y gente buscando plata fácil, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué es lo que ellos buscan? Calificar tareas para que de verdad las personas que se ganen los airdrops sí sean usuarios de verdad, ¿cierto? O al menos parezcan usuarios de verdad. Y digamos que eso fue lo que me pasó a mí. Al ser usuario real de Arbitrum y estar ahí aportando liquidez, pues pude ser acreedor del airdrop. Entonces hay como una pequeña reflexión. Claro. Bueno, muchachos, para recapitular, todos los que van llegando, Manuel, mediante un airdrop, que en términos comunes le regalan algo por cumplir unas tareas, ¿cierto? Le dicen que hacer esto, si lo cumples en cierto plazo, vas a entrar a concursar y puede que salgas elegido. Eso fue lo que en términos comunes le pasó a Manuel, ¿cierto? Y eso significó que le dieron unos tokens, o sea, a él no le dieron dólares como tal, le dieron un criptoactivo y creo que tú decidiste liquidarlo, ¿cierto? Sí, yo liquidé el 100% del airdrop, por estrategia propia. Pues me puse a mirar riesgo-beneficios y de pronto holdeaba una parte y demás, pero en definitiva para mí lo mejor fue liquidar completamente el airdrop, y ahí fue donde saqué $1,925 totalmente gratis, padre, que es un airdrop gigante. Y son $1,920 que te van a servir como inyección de liquidez para tus pools, para lo que Tal sea, cual. que apliques lo mismo que vienes haciendo, ¿sí me entiendes? ¿Sabes?
Es algo que uno dice, Dios mío, o sea, me imagino que tú te tenías que sentir como un genio en esos momentos. Soy marica, literal, saqué plata de la nada. Me imagino que, No, parce, o sea, eso es como una recompensa al trabajo duro de tanto claro, tiempo. O sea, brutal, brutal. Y hubieron personas que incluso, parce, se sacaron 5.000, 7.000, 10.000 tokens y, parce, brutal. Una persona que se sacó $44.000 con este airdrop. locura. Es increíble. Pero Biomar, y sabes también que es muy poderoso de esto que acabamos de contrastar, que también es un mensaje muy importante que la gente entienda que las inversiones tienen un principio fundamental y es la ambigüedad. Mira cómo yo el aumento del valor total bloqueado lo tomé como una mala señal y tú por el contrario lo tomas como una buena señal. Y eso pasa todo el tiempo en los mercados, no importa qué modalidad tú utilices. Siempre la información es ambigua. Los que quieran ir en largo van a buscar las noticias que validen eso. Y los que van en corto van a buscar las noticias que validen eso. Entonces, por eso es muy importante siempre entender cuáles son las lógicas, ¿cierto? Las lógicas del mercado, porque mira, de una oportunidad que yo le dije, hey Manuel, eso me parece raro y tal, yo no Ujú. hice nada, Manuel lo vio como una oportunidad. Entonces, eso realmente es un mensaje importante, porque miren que sí hay forma de estar en este mundo sin tener que meter grandes cantidades de dinero. O sea, se necesita plata, sí, este es el mercado de capital, o sea, esa es la materia prima, pero no lo que todo el mundo cree que son grandes cantidades. Se puede empezar a interactuar de a poco y ser beneficiario de este tipo de recompensas, airdrops, como lo queramos llamar. Sí, Bueno, Dani. bueno, yo realmente te felicito porque realmente me parece una berraquera. Yo te voy a ser cuenta sincero, yo soy muy escéptico de... Es que suena fácil, pero yo sé que no es fácil, ¿cierto? Yo sé que no es para nada fácil. O sea, el título es muy marketeable, dinero gratis, ¿cierto? Pero lo que no te cuentan en ese título fue todo lo que tú tuviste que hacer para tener esa recompensa, ¿cierto? Claro. Pero, pero digamos que teniendo eso presente, eh, se puede ver o sea, digamos que para ti en estos momentos, si eso se repite más en el futuro, ya va a tener como de pronto esa connotación de dinero fácil, porque ya tú estás en el estado mental correcto, ¿cierto? Digamos que ya tú llegaste a esa parte del proceso, es decir, tú no vas a hacer saltos cuánticos que de cero pasaste a ganarte 10.000 euros o lo que sea. Y eso también es algo súper importante a tener en cuenta. Ahora, otra cosa, Manuel, ¿crees que Uniswap sea algo que cualquier usuario puede usar, las DeFi? ¿Crees que sea algo que está hecho para todas las personas? ¿Cómo lo percibes tú? A ver, Dani, buena pregunta. Parce, en definitiva, yo creo que todos estamos en las condiciones de utilizarlo, pero ahí viene una premisa muy importante y es lo que tú acabas de decir con respecto al título. El título es dinero gratis solo invirtiendo tiempo, ¿cierto? Pero ahí está la clave, yo diría que ahí está la clave. Cualquier persona lo puede utilizar si invierte correctamente su tiempo para aprender a hacerlo. Claro, Entonces yo diría que todos lo podemos hacer. Hay personas que inician, yo tengo asesorados que inician desde cero o desde algo muy básico y hemos logrado llevarlo hasta que lleguen a liquidez concentrada en Uniswap B3, que es como lo más avanzado en farming que hay ahora. Y, parce, es totalmente lograble. ¿Qué se necesita? Lo que yo colocaba ayer en mis historias. Educación, proactividad y acción, parce. Es en serio, eso es la clave para cualquiera. Entonces yo en definitiva creería que sí. Ahora, que una persona de un momento a otro va a llegar a utilizar Uniswap, se va a enredar. O sea, se va a enredar porque sí requiere ciertos conocimientos técnicos y ciertas bases. Entonces, parce, yo diría que sí, pero invirtiendo tiempo y educación de calidad. es una idea. Bueno, entonces, digamos que ya esos requisitos nos filtra la gente. O sea, ya sabemos que no todo el mundo, porque pues no todo el mundo está dispuesto a Ujú, hacer eso, ¿cierto? Pero ujú. hay que realizarlo, obviamente. Obviamente es muy realizable. Eh, Manuel, otra pregunta. Digamos que respecto a las inversiones, digamos que supongo que manejas un portafolio a largo plazo y supongo que Claro. las palancas para generar ingresos pasivos, ¿cierto? Digamos que es más o menos lo que intuyo. Aparte de esas dos modalidades, hay otra más que estés desarrollando, que estés ejecutando, eh, o simplemente estás en estos, volviéndote un referente en esos dos temas para explorar en el futuro otras modalidades. Me gustaría saber como un poco cómo manejas eso. No, no, Dani, mis focos principales son el holding y el farming, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con DeFi.
pero aquí es donde yo le hago mucho énfasis a las personas y es que al inicio, por desconocimiento, todos iniciamos haciendo holding, ¿cierto? Comprando a largo plazo y esperando a que se valorice. Pero ahí es como lo sencillo y por ahí deberíamos iniciar todos, en definitiva. Ahora, gracias a las DeFi y lo que decíamos que es una tecnología realmente disruptiva, podemos apalancarnos de ese holding que tenemos y generar ingresos pasivos. Entonces, mucha gente no sabe que podemos ir a pedir préstamos descentralizados con ese holding, colocándolo como colateral y a partir de ahí ese capital prestado, utilizarlo en pools de liquidez, haciendo farming y generando ingresos pasivos. Entonces, en definitiva, yo ahora mi especialidad son esos dos, holding y DeFi. Y digamos que, como te conté ahora, yo en un momento estuve haciendo trading, pero parce, el trading no es tan fácil. Tú que eres trader y que ya eres rentable, en definitiva, no es sencillo y es una profesión y es de consistencia, de tiempo y también de educación y de mucha inteligencia emocional. Y de mucha inteligencia emocional. Y cuando yo inicié en el trading, parce, llevaba 2 meses en cripto. Entonces era algo muy complicado y que en definitiva mucha gente le meten los dedos en la boca diciendo, sí, vuélvete trader y vas a adquirir libertad financiera en 3 meses y no es así, en definitiva. Entonces, sí, parce, para resumir, esos son mis dos especialidades, portafolios de inversión a largo plazo y ingresos pasivos con finanzas descentralizadas. Es verdad. Bueno, a mí me parece súper valioso eso que por lo menos que estás haciendo, porque digamos o sea, yo me di cuenta de cierta manera hace algunos años, ya por ahí, hace un par de años, que el negocio más rentable para cualquier persona es ser un referente en algo. Cuando me refiero a ser un referente, yo no me refiero a tener millones de personas viendo lo que uno hace, sino si son 20, si son 30, si son 50, un referente para esas personas. Y como en ese tema de anicharse, va trayendo como cosas relacionadas que parten como del mismo conocimiento. O sea, yo le pongo mi ejemplo particular. Por ejemplo, yo hago trading del 2017, pero del 2017 hasta el 2020 por ahí, yo lo hacía solo. O sea, a mí nadie me veía hacer trading. Nadie. Resulta que cuando empecé a compartirlo, a la gente le empezó a interesar. Entonces resulta que de una cosa que ya me generaba cierto ingreso, de esa misma cosa, es decir, sin cambiar nada, transmitiendo o compartiendo mis salas, se puede generar otra fuente de ingresos. Entonces, lo que yo veo es que usted, en cuestión de estar anichado, ya se puede decir que logra generar 3 fuentes de ingreso y realmente las que hay son exponenciales, porque mañana Manuel saca un curso pago sobre eso y es otra fuente de ingreso en el mismo nicho con el mismo conocimiento. Entonces, el tema de ser un referente pues es clave también, como en este tema y también como en el tema de poder diversificar, porque creo que el diversificar también está muy romantizado. O sea, yo creo que es muy importante primero ser muy teso En algo. en específico. Y Sí, ahí, sí, parce. y ahí sí ver qué cositas vale la pena diversificar, porque no todo vale diversificar. Por ejemplo, el trading no es diversificar, el trading es un trabajo, o sea, el trading es un autoempleo. O sea, el trading no es ingresos pasivos, el trading no es venga y copie las señales, venga y repite lo que yo haga. No funciona así. Por ejemplo, con los chicos en la sala que llevamos, a mí no me gustaba enseñar trading, no me gustaba enseñar, porque me parecía muy difícil. O sea, me parecía un proceso complicado y que hay que renunciar y desaprender muchas cosas que yo no estoy en la capacidad de que las personas desaprendan. O sea, hay muchos temas de inteligencia emocional que, o sea, son complicados de que alguien desaprenda. Teso. Pero en el camino de la vida me tocó enseñar, porque realmente yo, bueno, en fin, como para no realizar, me tocó enseñar. Y llevamos 5 meses con ellos. Y ellos se han dado cuenta, ellos tenían, digamos que la lógica cotidiana es muy diferente a la lógica especulativa. La lógica cotidiana no funciona en la lógica especulativa. Entonces, ellos creían que por hacer lo mismo todos íbamos a tener los mismos resultados. Todos hacemos lo mismo, todos los días y tenemos resultados diferentes. Todos los días en la sala, todos. Entonces, ese es el tema. Ese es el tema como que, de este mundo como tan amplio. Parce, ya, qué pena ahí, Dani. Ya que hace referencia ahí a tu experiencia con el trading y cómo ha sido esa enseñanza, digamos que ahí es donde entra mi propósito, parce, con
enseñar de forma muy consciente toda esta parte de DeFi. Y lo que más me gusta del farming es que fácilmente, digo fácil entre comillas, ¿cierto? Porque lo que hemos hablado, hay que hacer una educación muy, muy de calidad y invertir mucho tiempo Pero al puedes cambiar inicio. fácil por sencillo. Porque Eso, bueno, algo listo. sencillo no es necesariamente fácil. Listo, sí, sí, sencillo entonces es la palabra. En definitiva, con el farming podemos de forma sencilla adquirir una habilidad para generar ingresos por cuenta propia. Y digamos que a mí personalmente, cuando armé mi primer pool y yo al siguiente día vi que tenía ciertos dólares ahí generados de forma pasiva mientras dormía y que fue por cuenta propia, parce, a mí eso me desbloqueó la cabeza. O sea, me hizo boom. Y eso es lo que yo trato de transmitirles a las personas, y es que para ser rentable en farming simplemente se necesitan las estrategias correctas y tomar acción, parce. En definitiva, a diferencia por ejemplo, el trading, que lo que tú dices, hay que, en definitiva, yo creería que casi siempre hay que perder dinero Sí, al inicio. Y sí. eso va ligado de una consistencia para poder llegar a un plan donde tú tengas ya unos gatillos y una estrategia establecida donde puedas, digamos, limitar tus emociones y actuar de acuerdo a tu plan y estrategia. Listo. Vamos a hacer otro live, quién sabe cuándo, hablando de trading en específico, porque realmente ese es un tema también que se aborda de muchos frentes. Pero, De Manuel, yo le una. quiero hacer una, a ver si usted hace eso como recomendación. ¿Cree usted que es sano estar cazando airdrops? ¿Lo ve viable? O sea, ¿lo ve como un nicho en el que uno puede estar? Por ejemplo, alguien parte del hecho, hey, tengo $100, lo tengo para interactuar con la red, me voy a poner a cazar airdrops. ¿Lo ves viable? O sea, sería una recomendación. Qué buena pregunta, Dani, brutal, brutal. Hacia eso que quería que fuéramos. Y en definitiva no, no es algo sostenible y es algo bastante riesgoso. Entonces, como recomendación para todas las personas, porque ahorita lo que hablábamos al inicio, Ahora, en cripto, en cripto todo se mueve por tendencias. El año pasado estábamos con los NFTs a tope, todo era no, NFTs. Después de que bajó ese boom de los NFTs, ahora llegó la inteligencia artificial iniciando este año. Y ahora ya viene la ola de los airdrops. Entonces, con este airdrop gigante de Arbitrum, ya todos son que esta blockchain, que cuál es el próximo airdrop millonario, que yo no sé qué. Y obviamente hay unas muy buenas oportunidades que ya se las voy a decir en un momento para que las revisen. Y obviamente también, es más, me comprometo aquí públicamente que en estos días les voy a compartir ahí unos videos de cómo pueden aplicar a esos airdrops para que puedan seguir el paso a paso y pues puedan estar ahí. Obviamente no hay 100% de probabilidad y no es asegurado y hay un riesgo. Entonces esto, para que lo tengan en cuenta, es una inversión de riesgo alto. ¿Listo? Ahora, en definitiva, si hay alguien que dice, no, me voy a dedicar solamente a buscar airdrops y vivir de esto y este va a ser mi foco de inversión, en definitiva, eso no es sostenible. No es sostenible porque hay airdrops donde se invierte bastante y o no se gana el airdrop o puede ser estafado o en definitiva es un airdrop muy pobre, es un airdrop muy básico. Entonces, parce, no, en definitiva no lo recomiendo y para las personas que lo hagan de forma más recurrente, mucho cuidado porque ahí es donde de verdad hay estafas por montones de phishing, contratos scam, les pueden vaciar la cuenta muy fácil, así que como recomendación y tip de seguridad ahora, cuando vayan a hacer un airdrop, utilicen una wallet diferente a la principal que utilizan, por ejemplo, para DeFi o para otro tipo de estrategias. Entonces siempre crees en una wallet nueva, la fondean con poco y con ese saldo van y hacen las tareas correspondientes de los airdrops. Para en caso tal de que esa wallet resulte comprometida, pues no vayan a perder sus fondos y tengan una gestión de riesgo adecuada. Por ejemplo, con Arbitrum hubieron muchas wallets que resultaron comprometidas con sus tokens ARB y en definitiva, cuando los fueron a reclamar, de una se los vaciaron y perdieron el airdrop más los fondos que tenían ahí. ¿Y eso por qué se da? Primero que todo, por una mala higiene de navegación, ¿cierto? Cuando ingresamos a estos sitios que no tienen una buena seguridad, que son sitios inseguros, cuando no nos fijamos muy bien en las páginas oficiales, cuando nos conectamos a cualquier protocolo que vemos por ahí, todo este tipo de cosas influyen. Cuando descargamos archivos piratas, todo este tipo de cosas influyen para que de pronto nos puedan instalar un virus donde consigan nuestra clave privada de nuestra wallet y nos puedan vaciar fácilmente nuestros fondos. muchachos, recomendación sencilla, pero que les puede evitar que su corazón se destroce, o sea, se los aseguro. El tema de hacer un airdrop o tener una wallet titular, por llamarlo de alguna manera, y tener otras wallets que
cumplan el rol de testeo, cumplan el rol de cualquier cosa, puede marcar la diferencia entre que su estado emocional sea grave o de tristeza o de euforia. Entonces, obviamente, eso muy presente porque no van a meter la wallet que tienen que ser yo su pool en Uniswap, en un Ether, por ejemplo. Sí, 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 sí. Esa recomendación sencilla pero muy valiosa, muchachos, porque a veces es el problema de los saltos cuánticos, que esos pequeños detallitos que o dejamos en el camino o que no vimos en el proceso, nos pasan factura cuando estamos arriba. Son cosas simples, son cosas básicas, pero que si no están Marcan la fundamentadas diferencia. y ejecutadas, pueden marcar que te mantengas en este negocio. O sea, que lo sigas haciendo y sea sostenible y te mantengas, porque realmente esa es la clave. Porque yo sé que Manuel está muy contento y muy seguramente nos trae en realidad muchas expectativas, pero el objetivo de Manuel estoy seguro que nunca ha venido aquí a buscar un jonrón. Él viene aquí a hacer algo sostenible, ¿cierto? Entonces digamos que en ese proceso sostenible, un jonrón si no cae mal, ¿cierto? Pero si uno va Claro, buscando claro. Es un muy diferente. solamente, ya la cosa cambia. Mm. Entonces eso para que lo tengan presente, para que lo tengan muy, muy presente. Siempre recuerden algo, una frase que lleva milenios retumbando en la forma en cómo nos gobiernan, que de hecho eso lo escribió Maquiavelo en el libro que le dice pues a todo el mundo para gobernar. Dice, el engañado, a la persona, la persona que le gusta engañar, siempre va a escuchar a alguien, siempre va a encontrar a alguien que quiera ser engañado, porque a veces es mucho más fácil creer en fantasía, creer en mitos. Y por eso es que esas personas que les gusta engañar siempre tienen como un público grande, amplio, porque siempre les dan una visión paralela de la realidad. Entonces, eso lo hagan estos espacios, que nosotros no tenemos ningún conflicto de intereses, le damos nuestra opinión Para genuina nada. de lo que consideramos correcto, Uniswap a nosotros ni afiliados ni nada, porque eso no funciona allá. Entonces, simplemente es como que conozcan que es posible y conozcan que hay herramientas ahí y interactúen por lo menos y sobre todo recomendaciones de personas que lo han vivido que pueden evitarnos que nuestra curva de aprendizaje sea muy, muy extensa, como fue la mía, por ejemplo. Mi curva de aprendizaje fue muy extensa, pero fue porque cuando yo empecé había muchos menos medios que ahora. Por ejemplo, encontrar información de trading específica, era muy complicado, era todo muy abstracto, muy general, todo con los mancitos esos que uno siempre ve vestido de cachaco, Y la correíta, la y la correcta. correíta de mocasines. Eh, No, no, Dani, qué pena ahí, lo que tú dices, parce, de que las personas hoy en día, o sea, la mayoría les hablan de dinero fácil y por eso es que hay tanta pirámide que en definitiva yo detesto, parce, las pirámides a pesar de que no he caído en ninguna y es simplemente porque ensucian el nombre del ecosistema, de las criptos y de blockchain, cuando en realidad aquí hay muchísimo valor, hay oportunidades reales para todos, para poder nosotros adquirir herramientas que nos permitan generar ingresos, que nos permitan generar ingresos pasivos, capitalizarnos y demás, o obtener grandes beneficios. Por ejemplo, parce, lo de tu poder mandar valor de un lado del mundo al otro de forma rápida, sencilla y económica, parce, hay muchas personas les puede cambiar eso la vida. Entonces, son muchísimas cosas muy sencillas, pero que en definitiva, pues este tipo de esquemas y de cosas ha ensuciado el nombre. Y que claro, cuando nosotros nos dicen algo fácil, que te va a cambiar la vida en una semana, vas a obtener rendimientos de por tres en 2 días, en una semana y demás, obviamente eso suena bonito, pero pues tenemos que ser un poco aterrizados y eso es lo que tratamos, digamos, siempre, que yo también lo he visto de parte tuya, y es tratar de aterrizar a la gente de que eso no es así. Obviamente hay dinero inteligente, pero es muy diferente al dinero fácil, en definitiva. Pero el dinero inteligente requiere lo que hemos hablado todo este live, tiempo y educación. tiempo de educación. Sí, muchachos, eso es algo que yo trato de mencionar en cada live, pero simplemente mencionarlo porque también cuando yo empecé con Instagram, yo era muy de los que me oponía mucho a todo, a ese mensaje facilista, ¿cierto? Y me daba cuenta que así como había gente que le gustaba ese mensaje porque era tan directo, también había gente de esa gente que atacaba. Entonces yo me puse a pensar en un momento, yo dije, marica, realmente esto nunca se va a acabar. O sea, eso es
O sea, es un despropósito yo decir esto no sirve, porque la gente está buscando eso. O sea, siempre que haya alguien buscando algo, el mercado se lo va a ofrecer. Sí, entonces dije, es un despropósito, no voy a seguir por ahí, me voy a dedicar mejor a compartir lo mío. Pero cada vez que puedo, hago la salvedad para que la gente, pues, si yo puedo salvar uno, dos, tres, o podemos salvar uno, dos, tres, bienvenido sea. Claro, Pero, claro. entonces, muchachos, ya como por ir dando las conclusiones finales, Biomanuel, antes de que las demos, le hago una pregunta. ¿Qué nuevo airdrop tiene ahí en el radar? ¿Cuál tiene por ahí pendiente? ¿Cuál cree que puede ocurrir? Se está hablando mucho de la ZK, de la ZK Rollup, de airdrops. ¿Cómo, Sí, 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 cómo sí. lo percibe Manuel? No, parce, mira, pues yo por acá incluso tenía algo por acá preparado, pues, de lo que estaba Sí, estudiando, y hay dos principales, y me gustaría como dar una breve introducción de lo que son las rollups de Ethereum, ¿cierto? Explicarles de forma sencilla cómo funciona Ethereum, qué problemas tiene, y por qué esas rollups vienen a solucionar, porque tienen un valor real, y por qué dan este tipo de airdrops, ¿cierto? O los podrían dar. Entonces, principalmente para Ethereum, sabemos que uno de sus principales problemas es que no tiene escalabilidad, ¿cierto? Escalabilidad es que si llegan muchos usuarios, no tiene la capacidad para recibirlos a todos y además los fees o el gas se pone bastante costoso. Para eso se crearon las rollups. Entonces hay dos tipos de rollups, que son soluciones de escalabilidad de capa 2. sí. Así lo van a escuchar técnicamente, Hola, son Manuel. soluciones de escalabilidad y lo que van a hacer es empaquetar transacciones para subirlas o ponerlas en la blockchain principal de Ethereum, ¿cierto? Y le van a ahorrar trabajo a la blockchain principal. Entonces, de forma sencilla, es eso. Ahora, hay dos tipos de rollups. Están las Optimistic Rollups y las ZK Rollups. Entonces, entre las Optimistic Rollups tenemos a Optimims, a Arbitrum y a Polygon, ¿cierto? Tenemos ahí como esas que ya vienen trabajando, fueron las primeras. Y hay otras rollups que ya vienen hace tiempo también trabajando, pero que es una tecnología un poco más complicada, que son las ZK rollups o las rollups de conocimiento cero. Entonces, no voy a entrar en tecnicismo ni en funcionamiento, pero existen estas dos para que peguen ahí la buscadita y vayan sabiendo qué es. Entonces, entre estas ZK rollups, pues tenemos dos oportunidades, una ya confirmada y otra que en definitiva ya están próximos a confirmar. La primera es ZK Sync, listo. Se las voy a copiar acá. ZK Sync, listo. Esto es una rollup, una ZK rollup de Ethereum que ya confirmó su airdrop, es decir, ya va a sacar su token. Ahora les hago la aclaración, este posible airdrop no va a ser para dentro de un mes, no va a ser para dentro de 3 meses, no va a ser para dentro de 6 meses, más o menos podría ir entre 6 a 1 año, listo. ¿Por qué? Porque apenas la semana anterior se confirmó el lanzamiento de su mainnet, es decir, de su blockchain principal. Entonces, al apenas lanzarse su blockchain principal, los protocolos apenas están empezando a desarrollar ahí y apenas están empezando a bloquear dinero. Por tal motivo es una blockchain muy nueva, pero por tal motivo, al tener airdrop confirmado y tener una blockchain nueva, tenemos, digamos, esa oportunidad ahí para nosotros ir a interactuar con esta blockchain, hacer las diferentes tareas y, digamos, tener la posibilidad de salir elegidos. Yo tengo una duda mía personal, ¿cierto? Digamos que la mainnet, ¿cierto? De Polygon, la Layer 2, es diferente a la ZK de Polygon, por ejemplo. O sea, digamos que el token de Polygon no se utiliza para esa ZK. Digamos que ya se tendría su No, no. activo, todo. O sea, son redes diferentes. Sí, son redes diferentes porque como tal Polygon es una Optimistic Rollup, entonces que ya viene funcionando con su propio token que es Matic, ¿sí o qué? Matic. Ahora, Polygon y toda su empresa que hay detrás invirtió una millonada, que esa es la segunda oportunidad que les voy a comentar, y es que ya también lanzaron su mainnet de la ZK EVM, que es la ZK Rollup de Polygon, de Polygon Matic, de la empresa Polygon Matic, y ya también quedó confirmada. Esta sí que está mucho más nueva, incluso está mucho más nueva, casi no hay proyectos ahí. Los fees para pagar en este momento están bastante costosos, entonces por ahora yo diría que esa, dejarla como en stand-by. Pero ZK Sync sí ya se pueden ir interactuando con diferentes exchanges descentralizados, ir realizando intercambios, incluso ir aportando liquidez. Porque incluso ahorita estaba viendo en estos DEXs
de ZK Sync, hay unos que, por ejemplo, en el par W Ethereum USDC están pagando un 150% de APR, que es casi un 12, un 11 mensual, ¿cierto? Obviamente, a medida que entre capital, este APR va a disminuir. Pero lo que hablábamos al inicio, al nosotros ser usuarios de una blockchain, usuarios reales, nos hacemos acreedores a tener la posibilidad de recibir este airdrop. Entonces, se parte de ahí de la base de aportar valor, ¿cierto? De ir y estar ahí pendientes y obviamente pues interactuando con los protocolos. Entonces, yo tengo también una pregunta que me surge en este momento. Entonces, digamos que le vaya bien a esa ZK puede beneficiar a MAT como token o no tienen nada que ver. Porque digamos que esa es una duda que a mí me surge mucho ahora con el tema de las ISO 222, que todo el mundo cree que XRP se va a ir mejor. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente. Ripple, ¿cierto? Es la empresa detrás del proyecto de XRP, ¿cierto? El dueño de la... Si Ripple cumple los requisitos, ISO 222 y la selecciona para ser la que desarrolle la blockchain de X entidad centralizada, pues va a ser Ripple como tal, o sea, no va a ser XRP. Entonces, como que en estos momentos tengo como esa misma disyuntiva. Si a Ripple le va bien, pues obviamente a XRP le va bien, o sentido contrario. Entonces, no sé tú cómo lo ves con Polygon, con esa ZK. No, en definitiva, Dani, yo por eso diría que ahí está la respuesta a lo del airdrop, ¿cierto? Y es que para que a la ZK Rollup de Polygon le vaya bien, muy probablemente van a tener que sacar su token de gobernanza para poder ellos, obviamente, todo ese capital, esa millonada que invirtieron, pues poder volvérselo a echar en los bolsillos e incluso hacer más. Entonces ahí es donde existe la gran posibilidad y que, por ejemplo, con Arbitrum mucha gente lo hablaba. ¿Cómo es posible que por TVL sea Arbitrum la cuarta blockchain, ¿cierto? Y en su momento no tuviera su token. Entonces todo el mundo hablaba como, fue madre, no, esto es muy, muy probable. Ahora no había 100% de probabilidad. Entonces digamos que ahí es donde uno diría que Polygon con su ZK Rollup, ZK IBM, no se las he copiado, ZK IBM, podría verse beneficiado al momento de sacar su token y obviamente al ser Polygon la empresa que está detrás, si esta ZK Rollup funciona bastante bien, pues obviamente también tendría su relación con el token Matic, ¿cierto? Ahora, parce, hablando por ejemplo de la velocidad y de las virtudes de esta ZK Rollups, que ahorita estuve interactuando con ZK Sync, la velocidad es muy buena, o sea, en definitiva, es en milésimas de segundo. Por ejemplo, no sé si tú has interactuado con Polygon. Polygon hay que esperar unos 5, 7 segundos, 10 segundos a veces. En Arbitrum, ya uno en 1 o 2 segundos, se confirma la transacción. Pero en ZK Sync, parce, es inmediato. Tú cliqueas y de una. Entonces, digamos ahí ya se empieza a ver el valor como solución de escalabilidad para Ethereum. Ahora, lo otro que tienen que solucionar es que aún las comisiones son un poquitico costosas, entonces están entre 0.5, 0.6 dólares, 0.7. Pero esto se va a ir dando a medida que el protocolo se siga desarrollando. Digamos que en su roadmap van en una etapa que le llaman Baby algo, y que es apenas el lanzamiento de su mainnet y quedan como 6 etapas más. Y a medida que se vayan desarrollando esas etapas y lleguen muchos más usuarios, obviamente pues esto va a mejorar. ¿Por qué? Porque cómo funcionan las rollups es que, como hablábamos, empaquetan transacciones y después las meten en la blockchain principal de Ethereum. Entonces, cuando tú empaquetas todas estas transacciones en un solo paquete, valga la redundancia, si son 10 transacciones, entre esos 10 pagan la comisión para poderlo empaquetar en la blockchain de Ethereum. Si son 100, pues entre los 100 la pagan, y si son 1000, entre los 1000 las pagan. Entonces, entre más personas hayan utilizando estas ZK Rollups, pues más barato va a ser. Entonces ahí es donde se va a ver la solución real de escalabilidad para Ethereum. Más seguro por el tema de que entra a la red principal, me imagino. O sea, sí. El tema de seguridad, porque eso es una de las cosas que le dicen mucho a la Layer 2. Hey, sí, soluciona la escalabilidad, pero tú eres otra blockchain. Pero entonces digamos que en este caso están llevándolo a la mainnet principal de Ethereum y quedando registro de esas transacciones o de esa data ahí, que a mí me parece valioso. Brutal. Sí, no, y digamos la tecnología ZK es brutal, que por ejemplo, o sea, lo que traduce es conocimiento cero. Entonces les voy a colocar un ejemplo para que lo entendamos de forma fácil. Cuando tú vas al aeropuerto te dicen, es que necesito el carnet de vacunación tuyo para lo del COVID, ¿cierto? Entonces, ¿qué te piden? Te piden cédula, te piden pasaporte, te piden el carnet
y saben todos los datos tuyos, ¿sí o qué? ¿Qué va a llegar a revolucionar la ZK? Que es conocimiento cero. Va a poder la blockchain verificar que tú sí tienes las vacunas sin acceder a tus datos. Y en definitiva le va a devolver a la persona, él si tiene las vacunas o no las tiene, sin mostrarles tus datos. Entonces, ahí Estamos la privacidad va a aumentar demasiado. demasiado. Excelente. No, viejo Manuel, realmente me parece de demasiado valor la información que estás brindando. Digamos que has dado obviamente ciertas precisiones o ciertos tips que solamente los da la experiencia y como digo, son valiosos. Sí, simples pero valiosos. Eh, Obviamente creo que queda mucho tema pendiente por hablar. Digamos que, por ejemplo, me gustaría ver si podemos cuadrar uno hablando solamente de Polygon, hablando de Arbitrum, como evaluándolas, como viendo por qué hay como tanta especulación, yo podría decir por el momento, con esas Layer One. O sea, todo el mundo dice que esos tokens se van a ir a la estratosfera, ¿cierto? Pero hay ciertos fundamentales que pueden respaldarlo, pero también hay otros que son confusos, ¿cierto? Entonces sí sería como muy bueno ver, obviamente más documentado, con data on chain, todo, ver bien que realmente la, la posibilidad de que eso ocurra. Y Claro, claro, parce, ahí estamos. Ahí lo que sea para aportar y ya, enseñarle a las personas cómo pueden evaluar estos proyectos, cómo pueden identificar oportunidades de inversión. Cuente con eso, parce, que pues ahí estamos para eso. Y claro, lo desmenuzamos, cómo se evalúa, toda esta parte por ejemplo, tokenomics, que la gente no sabe muchas veces, claro, lo que tú dices, data on chain, todo, en definitiva, lo podemos mirar con diferentes blockchains y sería un ejercicio bien chévere porque finalmente yo, aunque me desenvuelvo en este sector, no soy experto, ¿cierto? No soy experto 100% y finalmente investigando y buscando todas estas cosas aprendemos todos. Entonces ahí y le no, yo, damos. Manuel, y realmente en DeFi no creo que haya ningún experto. O sea, esto es tan nuevo que creo que todo el mundo, por más nivel que esté arriba, está descubriendo algo. O sea, mire, por ejemplo, el tema de la ZK, se podría decir que vienen a cambiar todo. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, cada vez van saliendo cosas que sería súper valioso. Entonces, muchachos, si ustedes quieren temas específicos, pues háganmelo saber acá. Digamos que Manuel es muy teso en todo el tema de DeFi. Digamos que yo también interactúo con DeFi como hace 5 meses, pero yo realmente no le he metido tanto. Yo lo veo más que todo como una forma de, o sea, lo entiendo en su esencia, pero no estoy como tan en la minucia, ¿sí me entiendes? O sea, yo entiendo todo, Ajá. tengo mi rendimiento, lo registro, pero lo veo más como perfil como, con visión de inversor, ¿cierto? Como, por ejemplo lo que pasa con el trading. El trading como si me gusta tanto, yo con el trading sí estoy a full, por ejemplo. Claro, claro. Sí, sí, parce. Entonces, es como, entonces yo obviamente lo que quieran preguntar con trading, con Bitcoin también me siento que soy muy especialista, modestia aparte, entonces obviamente cualquier tema cripto de inversiones, aquí podemos solamente Sí, sí. ayudarlos y darles A mí también me encanta Bitcoin, parce, también me encanta Bitcoin, estudio mucho Bitcoin y cada vez que lo estudio sigo aprendiendo cosas y también nos podríamos meter de fondo en Bitcoin, porque las personas muchas veces te dicen, ay, sí, Bitcoin es la solución, es la alternativa, dinero libre, libertad, todo este tipo de cosas. Pero uno de verdad entiende el potencial de Bitcoin es cuando lo desmenuza, entiende su política monetaria a detalle, entiende cómo funciona, el halving, los ajustes de dificultad, porque hay bloques cada 10 minutos y hay herramientas muy chéveres, por ejemplo, para analizar este tipo de cosas. Entonces ahí, claro, Dani, estamos ahí para darle. Listo, yo, Manuel. Bueno, muchachos, nada, realmente la pasé muy bien. Estos espacios son muy, 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 muy valiosos. Realmente, si estuviese en mi casa en estos momentos, me quedaría aquí 2 horas más, pero tengo un calor en el estoy, porque como no me puedo escuchar, porque el wifi no llegaba, pero digamos que vamos como presupuestado esto, como 1 hora, también como para no alargárselo mucho, mucho a la gente. Entonces, nada, muchachos, los que no sean a Manuel, vayan y realmente comparten información de mucho valor y no nos conocemos porque realmente esta es la conversación como más profunda que hemos Uh tenido, -huh. pero mi percepción personal es que usted lo hace de forma genuina, lo hace realmente porque me quiere aportar valor a la comunidad y yo vibro mucho con eso. Digamos que yo desde lo que puedo también trato de aportar valor a la comunidad. Obviamente ya hay cosas que toman otra naturaleza, pero todo el que necesite ayuda mía siempre va a tener el chat y bueno, sigan a Manuel, que yo siempre
necesitado, él ha estado para mí, ha sido muy amable. Entonces, nada, espero que lo sigan. No, Y Dani, y vos también sos muy teso, parce. Por ejemplo, todas las personas que también vienen de mi comunidad y que me siguen, que te sigan ahí, parce, porque en definitiva, a pesar de que esta es como la charla más larga que hemos tenido, siempre hemos como vibrado bastante y nos hemos hablado por DM por cosas específicas, pero siempre hemos estado ahí como colaborándonos. Y lo mismo, los dos creo que vibramos en ese aporte genuino para las personas, entonces para que te sigan ahí también, parce, porque la información que compartes, las salas de trading, brutal, a pesar de que yo no soy trader, un espacio brutal, entonces para que los que de verdad hacen trading o están en ese proceso de aprender, pues lo aprovechen bastante. perfecto, Manuel, nada, muchas gracias, viejo Manuel. Y bueno, ahí seguramente nos conocemos personalmente pronto. Y nada, ahí estamos hablando a ver si hacemos otro live la otra semana y vamos viendo que realmente hay De mucho una, hay que hablar. eso sí, ahí nos pegamos la conversadita que van resultando temas bien bacanos. Listo. Oye, que Tengo, pasen buena noche y que descansen. tengo que ir a Medellín Cuando, para que hagamos algo, cuando parce. quiera, hágale. Nos vemos. Gracias. Dani, un placer, parce. Gracias por este espacio brutal. Dale, Feliz noche para todos. chao.